Aquí estamos de regreso, aquí sigue la W. Bueno, polémica tremenda la que se ha armado, Andrea, por cuenta del documento a través del cual se crea, un decreto a través del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, que palabras más, palabras menos, es la comisión que va a determinar a quiénes, por lo menos dentro del artículo aprobado al interior de la Ley de Paz Total, pues se les podrá estar otorgando el beneficio de salir de la cárcel, de recuperar su libertad, eso sí, mientras los procesos siguen avanzando, pero convirtiéndolos en gestores de paz. Sí, el ministro de Justicia pues ha dado unas explicaciones, hoy escribió un largo hilo haciendo énfasis en que no van a estar por encima de la ley. El fiscal Barbosa, usted sabe que él ha estado muy escéptico con el tema y dice, pues bueno, tendrán entonces que ir a donde un juez de la República y que el mismo juez de la República les dé un permiso para que después no vayan a infringir la ley. Y le tengo además un comunicado reciente del Centro Democrático, que también ha criticado muchísimo esta decisión presidencial, pero que aclara que no ha pedido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar penal y disciplinariamente al presidente de la República, Gustavo Petro, por esta expedición de decreto, que era lo que también es que ya se estaba rumorando, ¿no? Claro, pero entonces aquí no, aquí lo desmienten, ellos van a utilizar otros mecanismos y en esta oposición política, pero no han pedido a la Comisión de Acusación que investigue al presidente Petro. Pero sí, la polémica está ahí servida y por supuesto se esperarán los nombres de quiénes serían. Alias 19 descartado en primera instancia por algunos del gobierno que dicen que esta persona pues ya fue condenada y esperaremos algunos nombres de quiénes serían esos gestores de paz, pero quedan todavía dudas. Bueno, Mauricio, ¿con quiénes vamos a hablar para analizar sobre todo esta propuesta, esta comisión intersectorial que a muchos les ha llamado la atención, sobre todo porque es una comisión intersectorial, pero intersectorial de gobierno? De gobierno, claro. Porque solamente, entonces está el ministro de Justicia, está el ministro del Interior, está... ¿quién le confirmo? El ministro de Defensa Nacional, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Exacto. Y Mauricio Liscano. Es decir, intersectorial le hace falta del gobierno con el gobierno. Un opositor. De mí para mí. Lo que uno creería, ¿no? Sí. ¿Quiénes son sus invitados? Juan Pablo, saludamos inicialmente al exfiscal general Mario Iguarán Arana, quien nos va a acompañar, nos va a explicar un poco si este decreto con el cual se busca que esta comisión permita que algunos de la primera línea, algunos jóvenes de la primera línea puedan estar en estos como garantes de paz, participen o no. Exfiscal, bienvenido a Sigue la W. ¿Usted considera constitucional o inconstitucional este decreto? Pues en principio es un decreto conforme a la ley, o sea, tiene visos de legalidad. Y también en principio es constitucional. Tendremos que mirar el desarrollo del reglamento del propio decreto, porque si el día de mañana se dijese que no serán los jueces quienes al final suspenderán las órdenes de captura o revocarán las medidas de aseguramiento, pues eso sería abiertamente inconstitucional. Pero ¿hasta dónde, exfiscal, el hecho de que quienes participen de esa comisión intersectorial, como lo señalábamos aquí con Mauricio, sean únicamente integrantes del Ejecutivo, pues no termina restándole a esa intersectorialidad precisamente la intersectorialidad que anuncia con su título rimbombante? Porque ¿y dónde están los otros sectores? ¿Dónde están los jueces que usted menciona? Tienes toda la razón, Juan Pablo. Llamó mucho la atención que el decreto del día de anteayer hablara de una comisión intersectorial y solo encontráramos en ella al ministro de Defensa, al de Justicia, al del Interior y al jefe del Departamento Administrativo. Entonces, eso llama la atención, como que no corresponde al concepto de intersectorial. Pero cuando se revisa las funciones que tiene, uno advierte que la función, que lo único que se les da como tarea es recomendarle al presidente a quienes puede admitir como gestores, como voceros de paz, o a quienes puede excluir el día de mañana cuando ya estén como gestores de paz. Incluso para la exclusión dice que es de acuerdo al monitoreo o la evaluación que hiciere el alto comisionado para la paz. Pero la interpretación que debe darse es que eso es una simple recomendación que le van a dar al presidente. Y lo que habrá que entenderse es que el presidente va a postular esos recomendados por esa comisión ante los jueces para que sean ellos los que decidan si suspenden las órdenes de captura porque todavía no están privados de la libertad o les revoca la medida de aseguramiento cuando ya están privados de la libertad.
Ahora, exfiscal, desde su perspectiva ya como penalista, como experto en estos asuntos jurídicos, ¿cuáles deberían ser los límites a la hora de plantear una eventual libertad de estas personas que pertenecieron y que están detenidas hoy día y que estuvieron en la primera línea? ¿Cuáles cree usted que deben ser esas líneas rojas? Las líneas rojas deben estar en la necesidad de la medida de aseguramiento de la privación de la libertad. Digamos que independiente al delito, debe mirarse si esa persona, teniendo en cuenta, sí, de alguna manera el delito, pero la cantidad de delitos, las circunstancias, si se le deja en libertad puede ser un peligro para la sociedad o hay riesgo de no comparecencia o puede incluso obstruir la justicia. Yo creo que hay unos casos allí muy conocidos donde evidentemente va a ser muy difícil que se pueda convencer a un juez que esa persona no va a comparecer por la gravedad, por la magnitud, por el número de delitos, por el momento procesal en que se encuentra su radicado, pues esa persona va a decir, a mí me van a condenar por secuestro, por tortura, y el juez tendrá que entender que allí va a haber un riesgo de no comparecencia y no debería entonces concederle esa libertad. Exfiscal Mario Guarán, muchas gracias por estar en Sigue la W y saludamos al abogado Camilo Urbano, exdirector del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General. Abogado Camilo Urbano, usted tuvo la oportunidad de leer este decreto. ¿Usted cree que las personas que hacen parte de la primera línea pueden ajustarse a este decreto, a lo que se pretende con ello finalmente? Mire, muy dudoso. La verdad me caben muchísimas dudas por la siguiente razón, y es que la figura del vocero o gestor de paz, como actualmente se le está mencionando, pues es una figura que históricamente ya ha existido. De hecho, por ejemplo, alias Karina, alias Rodrigo Granda han sido gestores de paz y es una figura que viene desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la finalidad de ser un gestor de paz? Es precisamente colaborar con el gobierno nacional para superar el conflicto armado, y en el caso ya de la ley 2272, que es la que reglamenta este decreto, pues lo que se quiere hacer es integrar una paz total, es decir, que haya más personas, no solo que haya diálogos con grupos armados organizados al margen de la ley, sino con la alta criminalidad. Entonces la pregunta que uno se hace es si la primera línea y los miembros de la primera línea podrían cumplir esta función. Y pues a mí por lo menos me caben algunas dudas sobre el tema, porque si bien la figura per se no es inconstitucional, la figura del gestor de paz, del vocero, sí debe estar restringida a lo que la misma ley 2272 quiere. Que además esta es una modificación de la Ley de Orden Público, la 418 del 97, y es precisamente ayudar a la superación de conflictos sociales armados y de la alta criminalidad. No vería cómo si un miembro de la primera línea que no tiene ninguna vinculación con el conflicto armado ni con esta criminalidad organizada en los términos de bandas criminales, pues pueda ayudar y ser un gestor de paz. Entonces no veo cómo pueda cumplir esa función. Abogado Burbano, hay una duda de qué hacer si no tienen el aval de un juez de la República para que autorice que esas personas salgan en libertad. Lo decía el exfiscal Iguarán, lo dice el fiscal Barbosa, tiene que pasar ante un juez, el juez del caso, y ellos decidir. ¿Habría otra manera para que pase a otra instancia o que pase por encima de la decisión de ese juez? Porque en todo caso ahí sí se complicaría la situación y dependerá entonces de los jueces lo que decidan y saber si tienen la maniobra para avalar esta decisión o no del gobierno. Lo ideal siempre va a ser que pase por un juez de la República, porque ellos son, por división de poderes, los que tienen la facultad constitucional de decidir sobre la libertad de las personas. Una interpretación contraria creo que podría poner en riesgo la división de poder y se podría llegar a ser inconstitucional. Ahora, abogado, quiero hacerle exactamente la misma pregunta que le acabo de hacer al exfiscal Iguarán. Líneas rojas, para usted, ¿quiénes deberían y quiénes no deberían quedar en libertad? ¿Cuáles deberían ser esos elementos que esta comisión intersectorial debería tener en cuenta a la hora de tomar una decisión para recomendar, recordemos eso, recomendarle al presidente que X o Y persona deba quedar en libertad? Ok, aquí hay dos líneas rojas básicas o dos momentos de líneas rojas básicas. La primera es de la comisión como tal, y yo creo que esa línea roja de la comisión está dada por el artículo 15 de la 2272. ¿Qué quiere decir eso? Esto claramente debe tener un trasfondo de que la persona que vaya a ser liberada
tenga la posibilidad real de contribuir a la superación del conflicto armado en Colombia o de situaciones similares al conflicto armado. No puede ser cualquier persona, no puede ser una persona que esté en un problema jurídico y que yo tenga la capacidad de recomendarlo porque no me cumple la finalidad de la norma. Y la finalidad de la norma es precisamente eso, personas que tengan la capacidad de contribuir eficazmente a la consecución de la paz. Y eso no lo cumple cualquier persona. Y ya frente a los jueces, que insisto sería lo ideal, que esto tendría que pasar por un juez, ya estaría de acuerdo con lo que plantea el doctor Iguarán, es decir, que sean personas cuyos delitos y cuyas medidas de aseguramiento claramente no impliquen un riesgo para la sociedad o para las víctimas. Pero mire usted que me llama la atención la primera que usted señala y es esos elementos o esa capacidad que tenga la persona para poder ejercer como gestor de paz. Es un concepto además bastante nebuloso, gaseoso, gestor de paz. ¿Qué puede hacer un gestor de paz? ¿Cuál es el alcance de un gestor de paz? Porque gestor de paz puede ser una persona que al quedar en libertad sencillamente pues generará paz en su comodidad, en su comunidad, porque sencillamente porque ya no está en la cárcel, porque ya no está con esas indicaciones o por lo menos con esa presión terrible de estar privado de la libertad. Entonces, ¿qué es un gestor de paz? ¿Eso quién lo define? De hecho, es precisamente el punto. Quien debería definirlo, y bueno, uno hubiera esperado que el decreto hubiera sido mucho más explícito en el tema, pero quienes van a terminar definiendo qué es y con qué criterios se nombra una persona gestor de paz va a ser la comisión intersectorial. Ahora, insisto, esa comisión intersectorial no lo podrá hacer como mejor le parezca. Ellos tienen unos límites que están dados por la misma ley. Si ustedes se van al parágrafo del artículo quinto de esta ley de la 2272, que es la que genera todo el tema de la regulación del decreto que hoy estamos discutiendo, pues fundamentalmente un gestor de paz pueden ser tres tipos de personas, si ustedes me lo permiten. La primera es una persona que haya sido parte de un grupo armado ilegal o que pertenezca, digamos, a una banda criminal en términos muy sencillos y que pueda contribuir a un acercamiento, a un diálogo con ese grupo armado, con ese GAO o con esa banda criminal. Primero. Segundo, una persona que sin pertenecer al grupo tenga esa misma posibilidad. ¿Sí? Y tercero, y esta es un poco donde puede uno, digamos, cuestionar, y es que es una persona que sin tener una relación o haber pertenecido al grupo pueda generar cierto nivel de paz y diálogo en la comunidad. Pero insisto, y este es el punto, haciendo una interpretación de esa ley, para mí es absolutamente claro que no es la paz de convivencia normal, tiene que estar vinculada precisamente al objetivo de la ley. Y el objetivo de la ley son grupos armados organizados y grupos de criminalidad armada. No podría separarse de eso porque cualquier persona que efectivamente no sirva para lograr una paz con esos grupos de manera efectiva, o sea, que participe en un diálogo y que tenga la posibilidad, la idoneidad para hacerlo, no podría ser gestor de paz. Pues Camilo Burbano, abogado y exdirector del Sistema Penal Acusatorio, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y saludamos ahora a Yomari Ortegón Osorio, ella es presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Bienvenida, abogada Yomari, gracias por estar en Sigue la W. Ustedes desde el colectivo, desde el seguimiento que le han hecho algunos de estos casos de los jóvenes de la primera línea, ¿cómo ven este decreto? ¿Es conveniente, es inconveniente y puede llegar a declararse incluso inconstitucional o todo lo contrario? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Perdón, un segundo, tengo un... nosotros consideramos que es una medida muy importante porque facilita una de las acciones que había presentado el presidente Gustavo Petro como una iniciativa de campaña, y esto es favorecer la libertad de aquellos luchadores, luchadoras sociales que en las calles durante el estallido social estaban reivindicando sus derechos. Es una medida importante también porque muchas de estas personas se encuentran privadas de la libertad en condiciones lamentables, en condiciones de insalubridad, enfermedades físicas como mentales. Entonces también lo vemos como una medida humanitaria. También lo vemos como una manera de reconocer la importancia de la protesta social y rechazar aquellas acciones que tienden a su criminalización. Yo quisiera señalar que no es la primera vez que se hace una relación entre protesta social y paz.
El acuerdo de 2016, el acuerdo final de paz en su punto 2, el punto 2 sobre participación política, hace esta relación, la importancia de fortalecer la democracia, de fortalecer la protesta y sus contribuciones al Estado Social de Derecho y por esta vía, pues también contribuir a la paz. Entonces no es extraña esta relación entre paz, concebida integralmente, fortalecimiento democrático y construcción de paz. Por supuesto, el decreto todavía nos deja muchas preguntas y creo que quienes me antecedieron en la palabra ya han señalado los vacíos. Hubiera sido más útil que fuera un decreto más completo y nos señalara claramente cuál es la ruta que se va a seguir. Se ha hablado de jueces de garantías, pero por supuesto en el decreto no se hace referencia a ello. Entonces no sabemos si es una ruta como la que han seguido anteriores gobiernos, vía resolución presidencial, que se puede dar la libertad para estas personas que se encuentran hoy privadas de la libertad, o si va a haber una intervención judicial. Eso no lo deja claro el decreto, como tampoco las intervenciones del señor ministro de Justicia. Ese decreto luego puede complementarse de alguna manera que se pueda entonces subsanar o por lo menos conocer cuáles van a ser esas etapas posteriores al análisis que haga la comisión intersectorial o en realidad con lo que está ya el gobierno puede empezar a decirle a los jueces o a la fiscalía, este es el que yo quiero que quede libre, este es el que yo quiero que quede libre, y así digamos pasar un listado y listo. Perdón, Juan Pablo, que pena, no escuché la pregunta. Tranquila, abogada. No, lo que le estoy preguntando es si después de este decreto que crea la Comisión Intersectorial, se puede emitir otro decreto para puntualizar mejor cuál va a ser el procedimiento, o si ya no hay forma de modificar eso y lo que está en este decreto es lo que habrá y lo que quedará, y por ende la comisión será la única que podrá meter las manos aquí y luego el presidente simplemente a través de la ley y apoyándose en la ley entregarle a la fiscalía o a los jueces su listado de personas que desea que queden en libertad para ser gestores de paz. El artículo 3 señala que a esta comisión le corresponde señalar los lineamientos de funcionamiento de este tipo de medidas, ¿no? En el pasado, ahora se criticaba que fuera una comisión solamente de gobierno. En el pasado, medidas similares estuvieron exclusivamente en cabeza de presidencia y de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Aquí se robustece la participación de diferentes entidades estatales, pero entendemos, según la lectura del decreto, que corresponde a esta comisión señalar cuáles serán los lineamientos de esa intervención. Aquí también quienes me antecedieron en la palabra señalaron que corresponde a esta comisión también señalar los criterios de exclusión, pero también de verificación del cumplimiento de los requisitos, que son requisitos que deberá establecer la comisión. Se ha preguntado, bueno, ¿qué significa ser gestor de paz? Yo creo que corresponde a esta comisión también señalar qué se espera de estos jóvenes y su contribución a la paz. Por supuesto, no estamos hablando de participación en un escenario de negociaciones con grupos armados, y creo que en esto ha habido una confusión grande, pues debido a que la medida se encuentra en esta ley 2272, pero no se refiere a una contribución en términos de negociaciones con grupos armados, sino justamente, como lo señalaba el doctor Burbano, a la posibilidad de contribución en escenarios comunitarios, en escenarios sociales, y el artículo 5 de la ley 2272 justamente hace referencia a esta tercera condición, y es que estas personas sean avaladas o reconocidas por organizaciones sociales y comunitarias, y no se requiere su pertenencia a un grupo armado, como se ha dicho en algunos medios de comunicación y como se ha tergiversado la medida. De hecho, nos parece inconveniente que se ligue a estas personas con grupos armados, porque algo que hemos criticado de la Fiscalía General de la Nación es que presente al grupo Primera Línea como si fuera un grupo armado organizado, y esto pues ha significado inflación de las acusaciones, de las imputaciones, incluyendo delitos como concierto para delinquir, como si 200 jóvenes en el país que están hoy procesados, pero además miles de jóvenes en todo el país se hubieran puesto de acuerdo para cometer delitos.
Entonces, Decisión es ahí importante ahí hay una tergiversación hacerla. Que nos parece importante aclarar. Sí, presidenta del colectivo de abogados, esa precisión es importante hacerla. Quiero preguntarle finalmente si usted encuentra otra salida distinta a que un juez de la República tenga que avalar esos nombres que dé esta comisión, porque finalmente alguien tiene que decidir, necesariamente tiene que pasar. Alguien tiene que dar la orden. Alguien tiene que autorizar esos nombres. ¿Lo tienen que hacer los jueces de cada caso o qué instancia tendría que hacerlo o cómo puede haber ahí una solución? Bueno, pues una opción es la que ustedes ya han presentado y que también se ha presentado por algunos analistas, y es que sean los jueces de garantías quienes determinen esta medida. Sin embargo, en la experiencia que tuvimos en la aplicación del acuerdo de paz en la ley 1820, esto podría ser una solución indefinida para estos jóvenes que esperan la libertad. En la experiencia de la ley 1820, los jueces de garantías tomaron bastante tiempo para tomar estas definiciones, por lo cual una vía mucho más expedita sería que se fijaran claramente las condiciones por parte de esta comisión intersectorial. Ya se ha avanzado en un paso que es la elaboración de listas de quienes podrían hacer parte de estos beneficios. Se podrían señalar las exclusiones. Por ejemplo, ya se ha señalado por parte del ministro de Justicia que no podrían ser beneficiarios de la medida personas condenadas. En la discusión que se dio en el Congreso también se hablaba de otras exclusiones, como por ejemplo personas que hubieran participado en homicidios, tortura, violencia sexual, pero es una medida que también podría ser aplicada por el gobierno para no generar las dilaciones que se tuvo con la aplicación 1820 respecto de exintegrantes de FARC, con la aplicación de la ley 1820, que después de 2 años de expedida la ley no obtuvieron su libertad. Yomari Ortegón Osorio, abogada presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, muchas gracias por estar en Sigue la W. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes y a los oyentes. Bueno, pues son perspectivas sobre una Diferentes pregunta matices. que además tendrá que resolver el gobierno nacional. Eso está en manos del presidente, determinar qué va a ocurrir más allá del concepto o del listado que emita esta comisión intersectorial, que es la instancia que se ha determinado para hacer el listado de quienes deberían quedar en libertad cuando el tiempo además va corriendo, ¿no? Porque Sí, la promesa claro. del presidente Petro es que Antes eso es de Navidad, antes del 24. de la Nochebuena. Estamos a 12. Yo sinceramente Faltan 12 creo días, ¿no? que eso Comieran no va a aquí. pasar por juez de la República, como lo dijo el fiscal general de la Nación, sino que van a tomar ese segundo camino que nos decía la presidenta del colectivo de abogados. Esperaremos a ver, pero se tiene que definir ya en los próximos días. Claro, Así es. Y la otra es que pues la demanda que posiblemente llegue ante el Consejo de Estado y allí se resuelva también si es constitucional o no estos decretos.